Bueno, y a propósito de esta acusación que involucra a un funcionario de la actual gestión del presidente Luis Abinader, tenemos desde la plataforma SON a Ramsés Minier. Él es abogado especialista en violencia de género. Doctor, bienvenido a este espacio, el Tribunal de la Tarde. ¿Cómo se siente? Bien, bien, bien. Bienvenido a ustedes, Sí. bienvenido a ustedes. Bueno, de entrada, conocer cuáles son las implicaciones en términos penales, económicos, a las que puede ser objeto una persona acusada de agresión sexual. Mira, las implicaciones son varias. En virtud, va a depender de la capacidad y la actuación que la misma persona haya hecho, cómo se haya manejado y cómo se haya ocurrido y lo que realmente se pueda probar en ese sentido. Doctor, el hecho de que la supuesta víctima hable de que sea un superior administrativo, es decir, un jefe, esto pues es un elemento que pudiera agravar el ilícito penal que se indica. Sí, claro, claro, claro. Y más que ellos lo hacen en su denuncia, ellos lo presentan, entre las pruebas que presentan un carnet de que ella trabajaba en la institución del IAD. Y presentan también, incluso, hacen la motivación por los artículos D, G, F y G del 333 del Código Penal, que es Si cuando ya fuéramos, tú eres subalterno. sí, sí vamos a ver si podemos hacer una breve síntesis, doctor, que usted nos explique de los diferentes cargos que pudiesen acuñarse a una acusación formal, porque estamos hablando también de que se habla de que él la llevó a un lugar y que supuestamente se iban a reunir, pero que allí compró comida, bebida, que le dio ese alimento, le dio esa bebida, y que allí aparentemente, según ella, según la denuncia, la bebida o la comida tendría algún efecto que terminó prácticamente inmovilizándola a ella, donde supuestamente perdió la conciencia. Esto no se podría también agravar porque podría surgir la tipificación de secuestro. No, no aplica al término de secuestro en virtud de que hubo una reunión consensuada. Lo que pasó sería, en el supuesto, es que el objetivo de la reunión tuvo un cambio y ese cambio llevó a un acto en donde toda forma que se manifieste en tocar el cuerpo de una persona sin su consentimiento, con índole sexuales, se convierte en agresión sexual. Entonces, ¿qué sucede? Ellos, según yo estuve viendo, ellos hacen una reunión de que supuestamente se iban a reunir en un sitio y eso lo fueron cambiando varias veces, o sea, fueron dando varias horas para la reunión. Cuando ya se reúnen en el lugar acordado, arrancan para un sitio determinado, el cual el hoy imputado cambia de parecer en el trayecto. Con el tema de que lo que ellos consumió, lo que ellos haya bebido, eso debe demostrarse en función de un examen toxicológico que se le haya hecho a la víctima. En ese sentido, ya en la parte investigativa que tiene el Ministerio Público para agotar la fase de relato fáctico. Si Sí. fue verdad que ellos se reunieron. ¿Cuál sería la acusación que enfrentaría el señor Faña? Él estaría enfrentando un mínimo de 10 años de prisión y estuviera frente a un tribunal colegiado, porque si se demostraría que ella es subalterna, dependiente de él, cumpliría con los requisitos que establece el 333 en los ordinales G, F y E de ese artículo del Código Penal. Sí mismo, doctor, usted sabe, ¿verdad?, que como experto en la materia, popularmente, casos como este, se dice mucho que la simple denuncia pues puede provocar que las mismas autoridades apresen en este caso al acusado en función de lo que se conoce.
de esta denuncia. En este caso, ¿entiende usted que puede existir la posibilidad del apresamiento como medida de coerción? Debería de existir el apresamiento como medida de coerción. ¿Por qué? ¿Qué sucede? Esto no es una denuncia que deja rastro escrito, que deja testigos, por el tipo de delito que es. Regularmente Sí. este tipo de delitos se cometen en situaciones vulnerables donde solamente lo saben la víctima Sí. y el imputado. O en este Doctor, caso, Y, el pero victimario. usted entiende, usted como profesional del derecho y sobre todo de esta rama, ¿usted entiende que el señor Faña se constituye en un peligro de muerte para esta persona? No, no. Es una Entonces, persona, ¿por qué una la prisión persona. preventiva? No, porque estamos hablando de la generalidad. Yo te estoy hablando de la generalidad del ciudadano. Y fíjate sí. que te dije, te quiero aclarar, es una medida de coerción, sobre una Ok. medida de Sí. coerción. En este sentido, puedo aplicar la prisión preventiva, va a depender del relato fáctico y la cintila probatoria que haya en la solicitud de medida Sí. de coerción. Ahí yo estuve viendo que hubo una conversación de WhatsApp de entre los dos teléfonos de ella. Habría que ver qué decía esa conversación que pudiera Sí. significar un peligro, si verlo así, o si fuera tomado como mérito de que fuera una conversación totalmente simple. Eso Sí. se va a determinar ya en el fondo de una solicitud de la medida de coerción. Y esa Pero se... mientras tanto, ahí lo que se ha de determinar es la toma de testimonio de la víctima. Cuando la víctima acude a la unidad de violencia de género, inmediatamente se entrevista primero con el fiscal la manda donde una psicóloga, a que la psicóloga le tome un testimonio para ver del grado de peligro que siente la víctima en función de su agresor. Y Sí. sobre eso, dígame. No, diga, a ver, sí, concluya. Ok, y sobre eso es que el Ministerio Público empieza a hacer la diligencia pertinente a fines de garantizar que el estado de la víctima, la salud de la víctima, la salud tanto emocional, física, de proteger a la víctima, de que no se convierta mañana en posible presa de su agresor Ok. nuevamente. Y en este caso el imputado podría ser favorecido o de evitar la prisión como medida de coerción si alega que no tiene ningún tipo de antecedentes de esa naturaleza. Sí, esas son cosas que realmente le benefician. No, pero que mire lo que yo estuve viendo en ese caso. Sí. El Ministerio Público en los últimos años se ha valido para casos tan sonoros como el de la ONSA o el caso de Mateo Aquino Fabrillé de las cámaras del 911. Un lugar público como es el Jumbo, donde ellos se juntaron del Jumbo de la Luperón, ahí hay muchísimas cámaras. Ellos se trasladaron. Esas cámaras del 911 están en todo el malecón, por la autopista que cogieran, ya sea por la Independencia o por el malecón, hay cámaras. Las cabañas, a fines de evitar delitos, también tienen cámaras en la entrada, que eso pudiera ser una diligencia que el Ministerio Público en la fase investigativa pudiera realizar previamente a ese sentido, a ver si esos hechos sucedieron, hubiera una sentido procesal de prueba entre lo que sucedió, lo que se dice y lo que se pueda demostrar. Hay un aspecto, doctor, en todo eso básico, que es el consentimiento o no de una mujer. Usted puede, quizás, no digo que este es el caso, usted puede aceptar una invitación, pero no necesariamente tiene, si usted no consiente ningún tipo de, vamos a decir, de besos o caricias, o sea, cualquier cosa que se haga sin el consentimiento, ahí está tipificado el ilícito. Sí. No, esa es la parte donde yo decía que era importante el testimonio de la víctima en función de, ese es el primer elemento, el elemento intencional, si la víctima consintió o no consintió. Oye, ese es el primer elemento excepcional y por eso es que yo decía sobre esa acusación que cuando el Ministerio Público tiene una acusación de esa magnitud, tiene que valorar mucho la prisión preventiva, porque el testimonio de la víctima, si lo dice por algo, y ese testimonio es corroborado por expertos y un test psicológico ya aprobado Sí. con relación al mismo. Pero usted como ha Es la toma llevado de testimonio. casos como este, ¿qué tiempo podría tomarse en justicia
tomar pues una decisión, ya sea una condena o un descargo de los tribunales? Un caso de esa magnitud pudiera tomarse entre 8 meses a 2 años, a lo máximo en un primer grado. Okay. Hoy, doctor, la doctora Milagros Ortiz Bosch hoy dice que sería importante una separación del cargo del señor Faña para que tenga pues toda la disponibilidad de poder asumir su defensa ante los tribunales de la República. Usted como abogado, ¿cómo valora esta medida? Mira, yo tomaría eso con pinceles. ¿Por qué situación lo tomaría con pinceles? Porque todavía el señor Faña está revestido de lo que establece nuestra Constitución, que es el estado de inocencia y de presunción de inocencia. Entonces, imagínate que el señor Faña tiene una nómina de cuántas mujeres podían trabajar en el IAD. Ponga usted que trabajan 300 y 300 por cualquier situación decidan hacer uso de una denuncia o una acusación. Tú no podías estar ir retirando a cada rato. Eso debería por lo menos, ya con una investigación más concluyente, una sentencia probatoria más real, sí pudiera valorarse retirarlo del cargo. Pero ahora es muy temprano referirse a eso porque está avalado de unos derechos constitucionales que la Constitución lo protege con relación a eso. Así mismo, bueno. Entonces, Bueno, Doctor, y sin querer entrar en algún tipo de especulación, ya se conocen de casos pasados que tienen que ver con violencia de género, acusaciones de agresión, que una vez puesta la querella, hay momentos en que también la persona la retira. En caso de que pueda suceder este caso, ¿no pasaría nada o el Ministerio Público le daría continuidad? El Ministerio Público, independientemente de que ella retire su acción, está autorizado para continuar la misma. Y recientemente, me parece que fue en octubre, noviembre, la titular de ahora del Ministerio Público, la magistrada procuradora Miriam Germán, tiró una circular en donde establece que en temas de violencia de género no hay ningún tipo de acuerdo, incluyendo los agresores sexuales. Ahí no procede ningún tipo de acuerdo. Okay, bueno, pues muchísimas gracias, doctor. Bueno, gracias a ustedes. Sí, bueno. Muy aclaradora, ¿no? La participación del doctor. Gracias por estar con nosotros. Un momentico antes de cerrar. Miren lo que sucede. Hay un caso muy famoso que fue el de las Naciones Unidas, del francés, que era apellido Kraus, que me parece que era la persona, que esa persona se vio envuelta en una acusación y al final salió descargado de los tribunales en ese sentido. Y esa persona nunca fue retirado de su cargo de Naciones Unidas, sino fue suspendido hasta que terminara el juicio o la investigación. La suspensión sí procede por el tipo de investigación que se está hablando, porque acuérdense que una subordinada de él continúa siendo una subordinada. Y en el caso, doctor, y finalmente, y en el caso hipotético que él mismo, el mismo Faña, le pida al presidente una suspensión hasta tanto él aclarar, ¿no le favorece jurídicamente? ¿No le ayudaría? Yo entiendo que lo procedería, lo inculparía en una situación de que su investigación no debe salir de él, porque acuérdate que él está revestido del estado de inocencia. Debe salir de las pruebas que recupere el Ministerio Público, porque él se puso a la disposición de la justicia. Sí, exacto, pero por eso es que le digo, si a mí ahora mismo vienen con una acusación, yo le digo, no hay problema, vámonos para donde tenga que ir, porque yo sé que no tengo nada que ocultar. Pero también la Constitución, recuérdate que protege el derecho al trabajo. Entonces, esa partecita del derecho al trabajo, no es que si yo fuera su abogado, no le recomendaría eso, de que pusiera su cargo a suspensión, porque lo que debe de venir la suspensión, lo que produce la suspensión del cargo es el grado de investigación que lo vincule a él con los hechos indagados. Esa partecita ahí. Y eso de eso depende, es el Ministerio Público. Entonces, como estamos en una fase secreta todavía, que solamente lo conocen los que están involucrados, es muy temprano abrir eso. Ya que el Ministerio Público todavía, hoy fue que se supo el caso en la mañana, aunque eso empezó, me parece, desde el 18 de enero, fue desde ayer que se puso en la investigación con relación a eso. El Ministerio Público no había solicitado una medida de coerción. Y él se presentó.
Doctor, en este caso hemos hablado de la permanencia o del trabajo, su permanencia en el caso del señor Faña. En el caso de ella, mientras esté la investigación de este caso, las leyes laborales, vamos a decir, la salvaguardan de cualquier tipo de despido o desvinculación. Claro, 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 claro. La ley del servicio civil y carrera administrativa la protege en gran manera, que mientras esté la investigación pendiente, hasta que no haya una sentencia con la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, esa señora no puede ser cancelada ni apartada del cargo. Bueno, muchísimas gracias. Muchas doctor. gracias. Gracias. Bueno, señores, vamos entonces a la pausa y cuando retornemos estaremos conversando con Cristian Rojas. Sí. Vamos a ver qué nos tiene más allá de la victoria de las Águilas. Muy bien.